Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy tenemos a Tony Andújar aquí, conocido de muchos por su newsletter en Substack, Mad Tech Soul, que está muy bien y pondré el link por ahí por si alguien no la conoce. Tony lleva más de 15 años trabajando en proyectos de data, digital, tecnología, customer experience, MarTech, ¿no? Que es esta combinación entre MarTech y AdTech, ¿no? Tecnología de marketing, tecnología publicitaria, online marketing, e-commerce e innovación. Tiene muchísimo que contar, así que arrancamos ya. Tony, gracias por venir. Gracias a ti, Sergio, por invitarme. Mira, como escribes de muchas cosas y todo lo que pones, bueno, he leído bastantes newsletters, yo creo que no todas, dirías, pero creo que estoy más o menos puesto con tu ámbito, ¿no? de conocimiento y de pasión. Pues una cosa que recientemente comentamos los dos en LinkedIn, ¿no? Era esta idea de que todo es un ad network. Y me gustaría profundizar por ahí, no tanto porque tú estés en tantos sitios que ahora sean una network, sino no por poner presión ahí, sino por tus reflexiones me interesan mucho, ¿no? De cómo ves que avanza esto. O sea, todo es una network. ¿Cómo se puede describir primero para la mente profana esta idea? Bueno, yo primero matizaría la frase de todo lo que pueda ser será una network, ¿no? Porque no nos engañemos, no todo el mundo que tenga un escaparate online o que tenga una presencia digital, porque escriba, porque tenga una empresa, lo que sea, no todo el mundo tiene la capacidad de ser una network, no tanto a nivel de infraestructura o operacional, sino incluso porque a lo mejor lo que tiene no le va a interesar a demasiada gente, ¿vale? En cuanto a monetización de esa parte. ¿Qué es una network o qué sería un medio? Transformarse en un medio, pues serían todas aquellas empresas, organismos, no hace falta ni que sean empresas, o plataformas que tengan contenido en Internet y que quieran transformar pues, la monetización de ese contenido, pues comercializando un espacio, un inventario, ¿vale? Como hacen la mayoría de los periódicos o como hacen la mayoría de sitios online, donde la publicidad programática es donde tiene su espacio. Pues ahí en ese sentido, sobre todo inicialmente, han empezado los retailers, es decir, los grandes vendedores. Eso es el Amazon de turno, que es el líder en esto indiscutible, una cuota de mercado que asusta. Pero no solo eso, también han empezado empresas que a lo mejor no tienen un escaparate online porque tú no estás viendo una página web, pero sí que tienes datos que pueden interesar a anunciantes, como pueden ser las empresas de telecomunicaciones, las empresas energéticas, o incluso empresas que desde el de a priori tienen muy poco sentido inicialmente que hagan esto, pero que al final agrupan una gran cuota de mercado, como pueden ser empresas del sector turístico como Marriott, que es un gigante, no está al nivel de Airbnb y Booking en cuanto a inventario, en cuanto a producto, pero tiene muchísimos hoteles y por lo tanto muchísimos clientes que con recurrencia van a sus sitios, van a sus hoteles, y entonces él está ofreciendo un inventario más diverso, no solo una página online, sino también la aplicación móvil, y se está transformando en un medio, porque está viendo que tiene capacidad de monetizar datos. Qué bueno. Entonces, fíjate, has tocado dos cosas, ¿no? Estas empresas pueden transformarse en un medio, has mencionado la combinación entre ad network, porque claro, tienen esa perspectiva de medio, pero porque hay dos cosas. Una de ellas es la capacidad de monetizar la atención, ¿no? Donde yo cuando vi lo de Marriott pensé, ostras, van a empezar a poner los displays en los lavabos y tal, y a monetizar todo tipo de digital signage y demás. Pero luego, justamente, ¿no? La idea es que también todo aquel que tenga relación de primera parte con una audiencia o con una base de clientes, como has dicho, ¿no? Pues telecos que no tiene por qué ser necesariamente que un espacio de atención sea interrumpido, sino que también el propio dato, ¿verdad? Pues puede hacer que cumplan la función. Es decir, entonces, se divide esto en dos mundos, el mundo de la atención que se puede tirar contra inventario en programática y demás, y el mundo de la, o bien diríamos, por pensar y tirártelo a ti a ver qué piensas, de la atención diferida porque tienes la relación con esta gente, o sin más, del perfilado y de permitir
que sea más precisa la personalización de lo que le propones a la gente en otro sitio. Efectivamente, yo creo que entra dentro del grado de sofisticación que quieras. Es decir, y ahí entra el salto de, además de convertirme en un medio, voy a pasar a ser una network porque mi medio lo voy a conectar con un ecosistema programático, un ecosistema publicitario más automatizado. Y el siguiente salto es me transformo en un wallet garden, que es un poco lo que el ejemplo donde han ido directamente las telcos. Es decir, las telcos no tienen un escaparate. Bueno, sí, hay algunas telcos, pues como la famosa Telefónica, que sí que tiene Movistar en cuanto a televisión, pues podría hacer esa publicidad en ese escaparate, que sería muy potente, pero hay otras que no. Ahí directamente han saltado al formato Wallet Garden, donde yo tengo un acceso a una comunidad y a unos datos que tú, anunciante, tu marca, seguramente te van a interesar mucho. Tengo la capacidad de personalizar, construir audiencias. Después hablaremos cómo se construyen esas audiencias y los temas de privacidad, ¿vale? Que seguramente hay muchas cuestiones a Sí, sí. abordar. Eh, pero yo tengo esa capacidad para hacerlo y lo puedo hacer. Además, tengo la capacidad de que esas audiencias, por supuesto, están en otros entornos y por qué no conectar mi audiencia en otros entornos para que tú sirvas publicidad en otros entornos offsite al mío, ¿no? O sea, ahí ya entras en el formato ya más Wallet Garden y ya te quieres parecer más a lo que sea un Facebook, a un Amazon o a un Google, ¿no? Por supuesto, ese último paso implica mucho trabajo interno de tecnológico, operativo y de gestión del dato. Qué bien, claro, esto puede ir en muchas direcciones. Yo pensaba, a ver, cuando salió de Netflix, ¿verdad? Que Netflix ahora pasa a tener inventario publicitario. Correcto. Claro, yo me planteaba, ¿esto ahora qué impacto tiene sobre el equilibrio entre long tail y CPGs, ¿sabes? Grandes anunciantes de toda la vida? Porque cuando llegó el mundo de programática en cuanto a poder ser mucho más afilado, ir mucho más a performance, y el mundo y lo que Facebook, ¿no? Con todos sus pecados, ¿no? Ha traído, que es permitir al pequeño retailer, ¿no? Al pequeño player que no se podría jamás haber permitido ni negociar, ni comprar, ni entender la complejidad, ni nada, ¿no? En la gran escala de lo que eran los grandes medios de masa, pues es verdad que si esto se ha permitido gracias a este espacio de, bueno, programático, pero que a la vez es programático y walled garden, porque están ahí, entiendo que lo más parecido en cuanto a facilitar una economía de pequeños players y de long tail, de pequeñas tiendas de e-commerce, etcétera, era el open market, ¿verdad? Entiendo que el open market, si entiende la complejidad, podría enfrentarse a ello. ¿Qué pasa ahora? Te pregunto, ¿no? Si ahora viene Netflix y Disney está montando su circo en Estados Unidos y toda esta gente, ¿esto significa que volvemos a dar la fuerza, la vuelve a tener Unilever y Procter Gamble y tal, y todo lo que parecía la promesa del long tail cuando llegó Dollar Shave Club y Harry's y todos estos pequeños que empezaron a comer la tostada Unilever, se mueren porque no hay performance, porque muere la IDFA, porque muere, ¿no? El entorno abierto más transparente? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que vuelve otra vez con una venganza aquí la gente, los grandes anunciantes? Vuelve y con efecto y seguramente, de decir, yo mi visión, ya sabes que estoy en agencia, no desde hace mucho, llevo un año y algo, antes he estado siempre en anunciante o en marca final. En agencia lo estamos viendo, es decir, todos estos formatos nuevos, todos estos medios que se están transformando, sobre todo el movimiento de Netflix y Disney, que es un movimiento gigantesco en la industria, va a provocar que esos CPCs que estaban en Open, donde, bueno, se accedía a datos, incluso a veces de forma gratuita, es que Google los da gratis, o en Facebook a costes muy, muy razonables. Si quieres hacer campañas en esos entornos, no vas a acceder a esos CPCs. O sea, van a ser mucho más altos, van a ser CPCs muy similares a los que se están vendiendo en Connected TV o en otro tipo de plataformas. Es decir, que estamos hablando ya de unas cantidades grandes, tanto en CPC como en CPM, todo esto. Y después lo que nos estamos encontrando es que se está montando infraestructura, arquitectura y operaciones para cargar un poco el ecosistema que conocíamos como Open. Es decir, ahora los acuerdos se están vendiendo que tienen que ser directos, ¿no? Lo del Supply Path Optimization, que en cuanto a filosofía está súper bien. O sea, efectivamente, vamos a intentar poner orden, eficientar la cadena, porque había había mucha pérdida, había mucho, a veces incluso fraudes, temas de bots, mucha pérdida de dinero en intermediarios que no aportaban nada. Perfecto, pero el Supply Path Optimization también tiene la otra parte donde grandes agencias pueden llegar a muy buenos acuerdos con grandes medios
y acceder a muy buenos, grandes anunciantes, ¿no? Entonces, al final, se está convirtiendo, pues, como en la época de la tele, ¿no? Donde tú ibas a la agencia, y en este caso a mí me beneficia, donde ibas a la agencia porque tenía acceso a los mejores acuerdos, porque tenía esa capacidad de agrupar la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, esto con todo el tema del cookieless, todo este tema de la transformación en medios, se está viendo, estábamos viendo esta agrupación. De hecho, incluso los últimos movimientos que está haciendo Google, abriendo un poquito el abanico a los medios para que trabajen con identificadores alternativos y tal, yo creo que tiene ese barniz de, ojo, que no me quiero llevar una demanda antimonopolio en Estados Unidos, que sabes que está resonando hace tiempo, ¿no? Entonces, ahí se están viendo movimientos donde precisamente no se está, creo yo, el terreno que se está configurando precisamente no va a beneficiar a los players, a los pequeños, Claro, está claro. beneficiando más a los Claro, grandes. estaba yo pensando, y ostras, aquí cuanto más vamos a cerrar y Walled Garden y tal, introducimos mucha complejidad. Yo también he pensado a nivel de planificación de medios. Claro, si tú vas a un sitio y en un solo sitio, en modo autoservicio, sabes exactamente cuál es el target o sabes a quién quieres vender, con independencia de que luego podamos tocar el detalle de cómo se llega a ese target, ¿no? Pero si sabes con precisión que no te puedes permitir matar moscas a cañonazos y que además no puedes ir a la parte de arriba del funnel porque no es tu negocio, no está configurado así. Pues al final eso desaparece y efectivamente cuanta más complejidad mejor para la agencia, ¿no? Entiendo que mejor para vosotros también ahora, porque si se abre un mundo de múltiples walled gardens, entre ellas no hablan y tienes que entenderlo y el reporte cada uno es de su padre y de su madre, pues todavía mejor para la intermediación. Eso es, y sobre todo para esa intermediación ya orquestada, montada, es decir, porque ahí es cuando la intermediación de verdad aporta valor, ¿no? Es que en el formato open, toda esa intermediación que había, pues aportaba poco valor porque al final estaba todo muy automatizado en lo que era la cadena programática, ¿no? Entonces, que de repente entraran intermediarios que se llevaran parte de esa inversión, pues tenía poco sentido y por eso precisamente nació el Supply Path Optimization. Lo que pasa es que te cargas el principal identificador que existía en la industria, que como ya sabes, que era la cookie tercera parte, y en ese intervalo donde no está muy bien y muy claro lo que va a pasar a futuro, pues estamos teniendo estos pequeños reinos de taifas y en algunos casos ya no son reinos, son países o continentes, ¿no? Pues se están haciendo muy grandes, ¿no? Aprovechando todo este tipo de ecosistema y efectivamente hay muchos retos, ¿no? Lo que decías tú, es decir, yo voy a tener que hacer una campaña en este retailer, en esta telco, en este Netflix. ¿Y cómo cruzo todo eso? Pues seguramente inicialmente y a medio plazo no vas a poder. Entonces, bueno, hay que ir trabajando para intentar poner más fácil algunas cosas que hasta ahora eran muy obvias, como la medición cross y todo este tipo de cosas, pero que a corto van a ser muy complicadas, ¿no? Sí que es cierto que una de las ventajas que tiene el tema de, sobre todo la parte del retailer, ¿no? Cuando el retailer se transforma en un medio, la principal ventaja que ve el anunciante es que es una fuente de verdad. De verdad en el sentido de que ya sabes que hay diferencias de que si la first party, la third party, la second party, después que si el dato determinístico, que si el zero party basado en preguntas. En cambio, el anunciante sí que ve que el dato transaccional es un dato de mucha verdad en el sentido de que yo estoy haciendo una compra. Es decir, ahí poca mentira puede haber, ¿no? Puede estar el error de que ese ordenador no lo he comprado yo y me lo ha comprado mi madre, pero la compra existe. ¿Qué quiere decir? Ese usuario está comprando y tiene un interés real, ¿no? Entonces ahí el anunciante ve muchísimo valor, por ejemplo, en la parte del retail media. En otros ejemplos, como el de las telcos o el de las plataformas de streaming, pues ven que hay una serie de intereses claros, donde, oye, yo puedo construir audiencias clarísimas porque es una persona que le encantan las series policíacas. ¿Vale? Pues bueno, eso me puede aportar a mi valor o no. ¿Vale? Entonces, se están construyendo ese tipo de configuraciones aprovechando de que ahí el dato, el anunciante sí que está viendo mucho valor porque es muy tangible, ¿no? Porque al manejarlo un negocio, que su negocio es ese, le puede dar mucha explicación y mucho valor. Tú cuando compras data cuando compras data a Google, bueno, sí, te da cierta información, pero no sabes muy bien a veces cómo calcula ese probabilístico de género. Pues bueno, te puedes fiar, ¿no? Sí, pero que hay más reticencias a veces ahí en esa parte. En cambio, en la data de este tipo de negocios que se transforman en medios, se transforman en ad networks, pues hay menos duda, ¿no? Entonces ahora podría haber una alineación de astros interesante, ¿no? Porque a lo mejor, y estoy ahí si tiene una pieza de ayudar también a privacidad, que es que si ahora esta gente determina, si no va a ir por el lado de programática y de crear un entorno súper sofisticado donde Netflix, por ejemplo, pueda competir con Instagram, ¿no? A la hora de hacer pues una bueno, algo muy sofisticado, como digo, ¿no? Que se pueda ir persona a persona.
aunque sea solo en ese entorno y sea un walled garden, sino que opten por la otra alternativa, que parece, aunque parece que no lo tienen muy definido todavía, pero parece que no van a montar el gran circo, que iban a depender de terceros, creo que dijeron y tal. Si esto va a ser así y el mundo avanza lejos de la identificación granular, donde justamente no pierde el pequeño player porque pierde la precisión, pero si avanza a esta idea de poder, ¿cuál es el puente, ¿no?, entre estos walled gardens si se pierde la identificación? Si ahora el mundo de Privacy Sandbox, ¿no?, como me tocabas antes por encima con el tema de deprecación de cookies, se va a topics y otros se van a contexto y a taxonomías de contenido y demás. Y esto, en cierto modo, sí puede tener un lenguaje común, más sencillo que la identidad, ¿no? Si pudiéramos transportar, entonces sí que tendría sentido que la gente que no tiene acceso directo, digamos que no tiene un inventario directo porque no tiene acceso a la atención, sino tiene el dato por la relación, sí podrían hacer que ese dato se aproveche de forma anónima para planificar taxonomías de contenido y de intereses, ¿verdad?, en otros sitios, sobre todo si además Topics API o, ¿no?, o Topics de Chrome o de Android juegan ese juego, ¿no? ¿Cómo ves esa posibilidad de que se pueda realmente planificar en la casa de alguien con su data clean room o con lo que te den para jugar y volver a otro sitio porque por fin, por lo menos las taxonomías y los intereses empiezan a hablar el mismo idioma? ¿Eso cómo lo ves? Yo lo veo muy potente porque al final es como a mí de las propuestas que más me gustan cookies que están apareciendo es una que tiene Yahoo, que no, creo que no está en Europa todavía, que es la de Connected ID, que mezcla la de la posibilidad de, oye, yo te doy una solución de targeting basada en un identificador PII, por supuesto lo tienes que recoger con todo el consentimiento, todo lo que estime, tipo Universal ID, pero además te ofrezco a ti medio la posibilidad de que implementes la otra, que es totalmente targeting anónimo, que lo que hace es aprender de la anterior. Sí que es cierto que el pequeño problema o no es que usa algunos atributos que se recogen con el JavaScript del navegador, que se van a ir, ya lo sabes que poco a poco esa parte de fingerprinting pues se va también a ir limitando. Pero yo creo que es un poco el camino, es decir, aprendiendo en entornos donde sí que tengo el consentimiento en regla, todo perfectamente cuadrado a nivel privacidad y donde los usuarios me han dado su consentimiento para hacer targeting, ese targeting más individualizado de usuario basado en un identificador, como el ejemplo de Netflix, ahí puedo aprender mucho sobre la gente que ve series policíacas está reaccionando muy bien a este tipo de anunciantes, este tipo de anuncios, con el objetivo de después, cuando salga en formato open, con esas propuestas más contextuales, sobre todo contextuales muy de última generación, no tanto topics, que yo creo que se está quedando un poco atrás en esa parte, sino contextuales que hay muchísimos y muchísimas empresas que aportan mucho valor, pues se pueden combinar perfectamente ese tipo de conocimientos con ese tipo de propuestas. Yo creo que es a donde vamos a ir, porque no nos engañemos, es decir, el tráfico logueado es el que es bajísimo todavía y no creo que lleguemos a cotas muy altas en poco tiempo. Es decir, bueno, sería eh, equivocado decirlo. A ver, la gente sí que tiene la consideración de que está consumiendo Internet de forma logueada, porque al final tiene un Android y tiene un iPhone. ¿Vale? Otra cosa es que esa identificación se comparta, que no se comparte, como es lógico, ¿no? Entonces, lo que es el tráfico logueado a la hora de servir, capacidad de servir anuncios, pues es muy Claro, esa bajo es esa muy parte. buena, es verdad. Por mucho que haya, al final, gente que se dé de alta, no te digo ya que paguen, ¿no? En el medio, gente que se dé de alta es una Pero es que incluso fracción. los medios están poniéndose fuertes, trabajando, yo creo que están haciendo bien las cosas, pero claro, hay retos grandes como que el consumidor es de titular a veces, independientemente de que yo esté suscrito al país o al mundo, sí que puedo hacer un día determinado una navegación identificada larga, pero después, 3 días después, solo miro titulares y no me hace falta identificarme otra vez. Entonces, hay mucho reto y mucha complejidad al respecto en ese sentido. Con el tema de las cookies también se ha quitado el tema de los single sign-on, cross Ujú. domain. Bueno, hay mucho reto al respecto en esa parte para que ese tráfico logueado vaya creciendo. Y por supuesto, los amos de los dispositivos y de las grandes redes y plataformas, véase un Amazon, véase un Google, véase un Facebook, véase un iPhone, pues lógicamente están protegiendo mucho su ecosistema para tener ellos el dato y bueno, y si quieres hacer al dato ese, pues tienes que hacer con mis reglas y con lo que yo te diga, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, por llevarlo todavía un empujón más para adelante, ¿no? Si ahora tuviéramos la capacidad de ir
digamos que ¿tú crees que es posible que el ecosistema de AdTech en Open Market, todas las piezas de intermediación, desde ¿no? Seller Side, Buyer Side, todas las piezas DSP, SSP, Ad Exchange, Ad Network, DMP, incluso todas las piezas pueden llegar a adaptarse al mundo en el que no trabajas con dato granular y con individuos y adaptarse a un mundo en el que trabajas en cohortes, etcétera? Hay mucha gente que esté ya preparada. Vamos a heredarlo del mundo de contextual, programática contextual. Cómo es de marginal esto, ¿no? O sea, si quisiéramos cambiar de la noche a la mañana y pasarnos ¿no? Por muy sofisticado que sea, a cohortes, ¿está el ecosistema preparado o habría un cortocircuito? Yo creo que si efectivamente Google acaba haciendo lo que tiene que hacer según lo que ha dicho, ¿vale? Que bueno, esa es otra duda, ¿no? Y hay apuestas ahí encima de la mesa. Sí. Tenemos la realidad de que en España, lo sabes, la cuota de mercado de Chrome en España es un rara avis, es altísima, es creo que más del 80%, es una bestialidad. Entonces, en España, cuando Google Chrome apague de verdad esa parte de cookies de tercera parte es cuando se va a notar el impacto. Yo sinceramente creo que como industria vamos a sufrir al principio, vamos a sufrir, pero porque, o sea, no porque seamos malos, vagos, nos hayamos puesto tarde, es que era muy complicado el ecosistema. Además, es un ecosistema que no está aislado en Europa, como sí que pretende a veces la regulación, sino es un sistema conectado globalmente, que no es fácil aislarlo. Eh, Veas el follón de Google Analytics reciente. Entonces, va a ser complicado y al principio vamos a sufrir, sí o sí. Están saliendo muchísimas iniciativas, muchísimas, es una locura seguir el ritmo, no sé si te pasa a ti, Sí, sí, pero es yo, ingestionable. yo que soy un friki, hay a veces que me da las 3 de la mañana leyendo cosas y después lo sufro, porque ya tengo una edad. Y es muy complicado y vamos a sufrir al principio, pero a medio plazo yo creo que vamos a llegar a soluciones muy, muy potentes. De hecho, ya hay soluciones de DMPs para medios Sí. que gestionan muy bien la parte de taxonomía, la parte de... El contextual en el fondo siempre ha estado con nosotros. Yo siempre digo que es como esa chaqueta de pana que estaba en el armario, que no la usabas, pero ahí estaba. Sí que es cierto que ahora están saliendo soluciones de contextuales incluso con vídeo muy potentes, ¿vale? Y ahí vamos a ver un avance metido con el tema de inteligencia artificial, un avance radical, pero siempre han estado. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, siempre se han podido manejar. En cuanto a DSPs, bueno, a DSPs sí que estoy viendo pues que efectivamente se están adaptando a otro tipo de identificadores, a otro tipo de headers biddings también, que es otra de las discusiones, ¿no? Y otro debate. Los SSPs, el propio Google está abriendo mucho el abanico con las encrypted signal, los publisher identifiers, ¿no? Para manejar otro tipo. Es decir, se están produciendo movimientos, pero no nos engañemos, sobre todo a los pequeños y inicialmente les va a costar adaptarse porque no es sencillo. Las propuestas, por ejemplo, de hoy, una de las grandes alternativas a las cookies, los Universal ID, ¿no? Que al final es sustituye un identificador por otro, en Europa van a tardar en llegar. De hecho, tenemos CEOTAP, tenemos al iRun empujando junto con D3DS con el Unified ID versión europea, Sí, pero, sí. pero eso va a tardar. Sí, O lo sea, tocamos el otro día con Miquel, sí, sí. Lo tocamos el otro día. Y es verdad que eso, y encima después del vapuleo este en Bruselas de que la IAB tiene que ser controller, que llegó bueno, es bastante, tremendo. y qué Esto tal, es pues tremendo, esto, sí. claro, pero bueno, sí. Entonces, si esto tarda, claro, sí lo veo complejo, o sea, por ir acabando, ¿eh? Y es que si quieres te meto Dale, una dale. pregunta, no hace falta la contestemos ahora. O sea, te la dejo para el siguiente o para que la contestes tú si quieres. Todo esto de los medios, de toda empresa o que tenga algo interesante, se puede construir un medio, un ad network, ahí te dejo el siguiente reto. ¿Se están recogiendo bien los consentimientos en esos medios o en esas empresas para hacer lo que quieren hacer? Es que eso es otro gran melón a abrir. Si yo quiero convertirme en un medio, aunque las audiencias sean anonimizadas, si están basadas en cohortes o lo que sea, vete a Flux. Flux era eso y se lo Mm, tumbaron porque al sí, final están basándose en el comportamiento de la gente que hay que solicitar ese consentimiento. Entonces, ahí se abre otro melón muy grande que se va a tener que abrir. Es claro, que no hay claro. Yo otra. tengo la esperanza de que Topics API y yo he estado metido mucho también ahí, en plan bastante friki también en Privacy Sandbox. Y sí tenía la esperanza todo el tiempo de que pudiéramos evitar el consentimiento, ¿sabes? De hecho, es una de mis misiones, por lo menos es mi misión en la vida, pero no puedo con el consentimiento. Y pensé, ostras, esto, si lo preguntas de verdad, pues obviamente la gente lo entiende, la gente dice que no, porque tú mira lo que pasa ahora con Google, ¿no? Ha empezado con el rechazar todo en primera capa y es Google, que piensas que te va a dar un mejor servicio y está bastante bien presentado. Y el que dijo el Mm. otro día que estaba viendo un 45% de aceptación, esto es muchísimo.
Si tú preguntas en España en primera capa, la gente que yo conozco que ha probado se ha quedado por debajo de un 30 y me parece todavía muchísimo. Y los test que yo he visto por ahí de universidades salen muchísimo menos. Entonces, en España es verdad que se ha aceptado volcarlo a segunda capa, todavía la agencia no dice nada, eso está aguantando, pero hasta que llegue, ¿no? Porque ya ves que la multa en Francia fue por no estar los dos en primera capa. Entonces, claro, si lo preguntas ¿de verdad funciona todo si la muestra es del 30%? O sea, el castillo de naipes se monta sobre un 30%. Yo pensaba, si por lo menos Topics API es realmente tan anonimizado de partida, tan anonimizado que nos quitas el coñazo del pop-up de consentimiento. Y con Flux al principio también lo pensé. Y luego es verdad, dijeron, no, es que se puede hacer fingerprinting, pero claro, siempre alguien le busca luego tres pies al gato y siempre hay alguna historia, ¿no? Pero cada vez que, claro, todo se puede llevar al infinito y a lo mejor Google ha llevado esto a un mundo tan abierto, porque en el mundo de open source y tal, las cosas avanzan muy lentas, como sabes, comparado con el mundo propietario que va con una moto. Sí, sí, Si sí, Facebook se pusiera a abrir su idea del metaverso a la W3C, estaríamos hasta el 2038. como poco, sí. Claro, pero el tema del Privacy Sandbox ya lo ves, cada vez que sale una propuesta, opina todo Dios, incluido Mm, Facebook, bueno, incluido todo el mundo. Entonces, yo sí creo que si se recaba consentimiento tal y como dice la ley, con las condiciones de como dice el EDPB, cae tanto el umbral de Eso muestra que es. no sé para qué vale. Eso es, ahí es, ese es el verdadero reto. Ese es el verdadero reto de mi parte, que no tengo la respuesta y lo que sí que sé es que nos tenemos que sentar todos como industria, y cuando digo todos es todos, y tener una mente muy abierta para construir algo pensando en global, porque es que no tiene sentido que pensemos solo en Europa, porque es que Internet no es eso. Entonces cambiemos de tecnología, Claro, porque claro. si no vamos a tener problemas siempre, ¿no? Ahora, por ejemplo, el principal problema ahora que se está viendo es que todo el inventario de Connected TV y HB TV, que se está empezando a comercializar ya de verdad, ahí en España sobre todo, porque en otros mercados ya lleva más tiempo, claro, está basado en la IP. Y de repente empiezas a escuchar, la IP también se va a Pero es dato cortar o se va a personal directo, anonimizar. claro, claro, Y claro, y está claro. todo el mundo corriendo como loco. Digo, bueno, pues es que, o sea, tenemos que llegar, no sé cómo, tenemos que llegar a un tipo de consenso. O sea, yo opino lo mismo que tú, independientemente bueno, que con Topics tenga algunas opiniones y tal, pero efectivamente es una solución que la han simplificado, la han hecho tan sencilla para que sea tan blanca, tan anónima, tan eh, eso, tan poco sospechosa, por decirlo de alguna forma, que es tan simple que dices, hostias, que vuelvo 10 años atrás a la industria. Pero claro, es un poco a lo que la han visto forzada. Dices, es que si no, no va a haber una solución, lo que decías tú, universal que pueda servirse en todo el tráfico independientemente del consentimiento, ¿no? Que eso es un poco lo que se Justo, busca. mira, por terminar, hay una posible solución, ¿no? Que en su día escribí sobre esta historia, porque en España se transpuso la directiva esta de contenidos digitales y ahí Mm, sí que había habido una opinión muy contraria del EDPB, bueno, del EDPS, no del supervisor europeo de este Butarelli cuando estaba, diciendo que esto rompía la lógica del GDPR, pero puede estar una solución ahí y lo que esta directiva permite es imponer una condición, que es que el consentimiento sea condición para acceder al contenido. La idea del consent wall, que se ha prohibido en Francia, pero luego salió el Consejo de Estado allí y dijo que no lo puedes prohibir Esto ahora. es el ejemplo de los restaurantes, me guardo el derecho de admisión, ¿no? Es un poco Claro, la es en idea, plan, eso ¿no? La es. idea está, en algún episodio he dicho yo, ¿no? La idea está americana, y si vienes a mi casa, pues estas son mis leyes, ¿sabes? Estás en mi bar. Entonces la cosa es que lo complejo era siempre que el ecosistema es muy abierto y complejo y no sabes en casa de quién estás cada vez. Pero si se acepta esto, por lo menos para los medios, aceptando que tienen que vivir de algo y que quede muy claro lo que se está haciendo, que además sea una relación de first party, oye, pues solo lo puedes hacer logado y logado implica esto, ¿sabes? Entonces, si esto pasa, ahí hay una avenida posible, porque de lo contrario, la Sí. espiral de consentimiento válido y la espiral de la muestra y la espiral. Y la última que te pregunto, Tony, para pues podríamos hablar, yo creo, muchas horas, hay muchos temas ahí en el depósito, pero una última, porque hablabas de planificación. A mí, planificación y construir audiencias me parece interesante en este contexto ahora, ¿no? Porque todavía hay que sobrevivir en el día a día. Claro, sabemos que a 2 años puede haber esta posibilidad de que haya un mapping entre taxonomías de contextos, intereses y tal, pero ahora, hoy hay que vivir. Y tienes a toda esta gente que por fin están abriendo datasets muy interesantes en anónimo, totalmente privacy first, donde ya no es el mundo
Direct Clean Room estadounidense, como empezó a ir allí a hacer directamente de duplicación, no uno a uno, sino realmente ir allí a hacer unos queries inocentes, ¿no? Bastante controlados, tipo Adstera Hub o más anonimizado todavía. ¿Y eso tú le ves valor para construir audiencias? ¿O por dónde ves que se puede construir audiencias a día de hoy, aprovechando que todo el mundo empieza a exponer estos datasets? Sí, a ver, nosotros, y esto lo estamos viendo como agencia, ¿no? Los primeros que se están empezando a interesar muchísimo son aquellas marcas grandes, ¿vale? Normalmente ya marcas con mucho recorrido y mucho histórico, que normalmente nunca han tenido una relación con el cliente directamente, porque, bueno, porque han confiado en el canal de intermediación. Y efectivamente, esta apertura de los retailers les ha abierto un mundo de posibilidades tremendo, no para alimentar su CRM o su CDP, como quieras llamarlo, a nivel first party data, sino para tener a nivel agregado insights de mucho valor de cómo es su cliente, porque lo está comprando no a él, sino a un tercero, para después planificar no solo campañas, sino también para temas de producto, incluso para decidir que un producto tiene que tener más calcio o menos calcio si vendo lácteos. Es decir, cualquier cosa de esa se ha abierto un mundo de posibilidades muy grande. Ahí, por ejemplo, Amazon lo está haciendo muy bien con su plataforma Marketing Cloud, creo que se llama Amazon Marketing Cloud, que es preciso en su Data Clean Room, ¿no? Lo está haciendo espectacularmente bien, pero no solo Amazon, hay retailers, en España hay ejemplos que también están ofreciendo esa parte más de insight totalmente anonimizada que es hiper interesante. Entonces, ahí se está produciendo ese primer movimiento con la parte del retail media, ¿no? Y después con las telcos también hay muchas marcas acercándose a las telcos en cuanto a ese dato demográfico que aportan, muy confirmado, ¿vale? Porque al final está basado en un contrato y todo esto, toda la parte de household que también tienen, de lo que es las agrupaciones en cuanto a vivienda y tal, y después también por las telcos tienen otra cosa es que lo vayan a mantener en el futuro con el tema de la privacidad, que es claro, tienen todo el tráfico de lo que estás consumiendo en Internet y bueno, tienen una capacidad de información muy grande, ¿no? Entonces, sí que se están produciendo movimientos y lo que digamos, lo que cuesta desde el punto de vista de planificación es que no son proyectos sencillos. Es decir, no son un proyecto de lo quiero y me pongo. No, son proyectos que implican normalmente una planificación de, oye, ¿qué preguntas quieres responder? Hablar con el player o conocer muy bien una tecnología concreta que hasta ahora no conocías, como el Data Clean Room de Amazon, por ejemplo. Entonces, bueno, no son proyectos a los que todavía las marcas, vamos a decir, o los anunciantes más de la liga normal se estén acercando, pero los que son los top, los que están en la Champions o los que están ahí arriba, sí que lo llevan haciendo e incluso están haciendo cosas a nivel internacionales con acuerdos más potentes. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que estos van a abrir un poquito las puertas para que el resto vayamos empezando. La complejidad es precisamente es que tienes que manejar más cosas que las que manejabas antes. Claro, Es precisamente la complejidad, porque no hay una meta retail media. Es decir, sí que hay intentos, Criteo está agrupando ese long tail o intentando, Shopify sacó en Estados Unidos también para agrupar long tail, pero bueno, pero los importantes todavía no son long tail, son el Amazon, el Walmart de turno claro, y esas grandes empresas. Qué buena, muy buena reflexión para acabar. Muchas gracias, Tony. De nada, un placer, Sergio. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter, puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.